Seguimos con el tema de las elasticidades. Hasta ahora hemos visto que una elasticidad más vertical, a lo que llamamos inelástica, quiere decir que cuando varía mucho el precio, varía muy poco la cantidad, mientras que cuando es más horizontal una elasticidad, digamos una elasticidad más elástica, hablamos de que un pequeño cambio del precio varía mucho la cantidad ofrecida o demandada. En este caso, pues hemos estado utilizando la fórmula. Voy a utilizar como ejemplo la elasticidad precio de la demanda, pero este aplica para cualquier tipo de elasticidad y sabemos que la fórmula es la variación, este símbolo de alfa significa variación porcentual de la cantidad entre variación porcentual del precio. Y decíamos, por ejemplo, que si un producto incrementaba en un 20% la cantidad consumida, dado que el precio disminuyó un 20%, 20 entre 20, nos da 1 y estamos hablando de una elasticidad unitaria en este ejemplo, lo que quiere decir que la cantidad va a variar en la misma proporción en donde varía el precio. Pero ¿qué pasa si en vez de tener el cambio en porcentaje lo tuviéramos en pesos? Vamos a decir que pasa de 2 a 4 pesos el precio de un producto. Entonces, en este caso, para calcular el cambio porcentual del precio, para poder calcular la elasticidad, primeramente es necesario convertir de pesos a porcentajes y pues nos podemos dar cuenta que de 2 a 4 estamos incrementando en un 100%, pero también en esa misma proporción de 4 a 2 estamos disminuyendo un 50%. Si graficáramos nuestra curva de la demanda, seguramente pues estaríamos identificando dos puntos, uno que corresponde a 4, otro que corresponde a 2. Recordemos que en el eje vertical es el precio y en el horizontal la cantidad. Entonces queremos ver qué tan inclinada está la curva. Naturalmente, si pasamos de aquí a aquí, es la misma inclinación que si pasamos de aquí para acá. Pero matemáticamente no nos da igual, porque como comentábamos, pasar de 2 a 4 se está duplicando, es decir, estamos incrementando en un 100%, mientras que disminuir de 4 a 2 estamos disminuyendo la mitad, es decir, un 50%. Entonces, matemáticamente no necesariamente nos da lo mismo de arriba para abajo que de abajo para arriba, siendo que la elasticidad es la misma. Los cálculos económicos para aquí proponen una solución muy sencilla. Quiero aclarar que en este momento estoy haciendo la parte matemática únicamente para el precio, pero pasa exactamente, es el mismo proceso para hacerlo en la cantidad. Obviamente, en vez de estar hablando de pesos, pues estaríamos hablando de unidades demandadas, pero el proceso es exactamente el mismo. Cuando vamos a calcular pasar de términos netos a términos porcentuales, tenemos que calcular la diferencia, en este caso sería 4 menos 2, entre la segunda posición, entre 2. En este caso, 4 menos 2 nos da 2, entre 2 es igual a 1, en términos porcentuales, es decir, se multiplica por 100, esto vendría siendo igual a un 100% de variación. Aquí pasamos de 4 a 2. ¿Qué pasaría si pasamos de 2 a 4? Pues el denominador sería 4 en este caso. Nuevamente la diferencia, pues aquí sería menos 2 entre 4. Esto es igual a 0.5 en términos porcentuales. Esto es un 50%. 0.5%, 50%. Entonces, si se fijan en esta misma división, tenemos diferentes resultados para exactamente los mismos números. Y realmente, como no estamos tomando en cuenta el signo, es decir, estamos hablando en términos absolutos, lo que podemos notar que la diferencia pues siempre va a ser la misma en términos absolutos, lo único que cambia es el signo, pero lo que se modifica es el denominador. En este caso es 2, en este caso es 4 y es lo que nos lleva a un resultado distinto. Muchas veces también causa confusión de cuál va a la izquierda y cuál va a la derecha, realmente es irrelevante, pero lo que nos interesa es cuál va abajo, cuál es el denominador. En este caso, ¿qué es la propuesta común? Pues no 2, no 4, sino el promedio entre 2 y 4, que en este caso sería 3. Independientemente si lo pusiéramos 4 menos 2 o 2 menos 4, pues como se va a dividir entre 3 en ambos casos, 3 porque es el promedio,
pues naturalmente el resultado sería el mismo. El promedio de 3, pues 4 más 2, 6, entre 2, 3. Vamos a hacerlo entonces explicado con una fórmula. Decíamos que de 2 a 4, arriba va la diferencia, 4 menos 2. Nuevamente, soy muy insistente en este caso, no nos importa el signo, por lo tanto, si lo pusiéramos al revés, no pasa nada, el resultado es el mismo, 4 menos 2 o 2 menos 4, entre el promedio. En este caso, sería 4 más 2 entre 2. Para sacar el promedio, 4 menos 2 nos da a 2, y 4 más 2 son 6, entre 2, 3. El resultado son 2 tercios, que esto es igual a 0.66 por 100, esto es un 66%, y en términos porcentuales, cuando hablemos, quiero aclarar que este era otro ejemplo, por lo tanto voy a borrar lo que tiene que ver con 20 y 20 para no causar confusión, pero manteniendo el ejemplo, en el caso de la cantidad, vamos a suponer que se nos da la indicación de que el cambio porcentual de la cantidad en nuestro análisis sigue siendo de un 20% y el precio cambió de 4 a 2 pesos, es decir, se modificó un 66% ya con esta regla que se le conoce como el punto medio. Entonces el 66 iría en el denominador. Por lo tanto, aquí de manera automática pudiéramos darnos cuenta que dado que el denominador es más grande que el numerador, el resultado nos va a dar menor a 1. Recordemos que en el caso de la elasticidad precio de la demanda, lo que nos interesa es si es elástico o inelástico. Y pues naturalmente el resultado es menor que 1. Y menor que 1 significa inelástico. Inelástico quiere decir que ante una variación del precio, la cantidad responde en una menor proporción. Y si se fijan, varió el precio en un 66% y la cantidad solamente se modificó en un 20%. Entonces, seguramente, si graficáramos esta demanda, pues nos quedaría algo tendiendo hacia vertical, porque es inelástico. Y pues si tuviéramos la situación arriba, en el cambio porcentual de la cantidad, pues únicamente pondríamos los valores que sustituyen a las cantidades, la cantidad inicial menos la cantidad final, entre el promedio de las dos cantidades. Por eso es que muchas veces en los libros nos encontramos la elasticidad, voy a seguir con el precio de la demanda, pero cualquier tipo de elasticidad se comporta con la misma fórmula, con una fórmula ampliada, el cambio porcentual de la cantidad entre el cambio porcentual del precio, cantidad demandada. Esto es igual a la cantidad inicial menos la cantidad final o cantidad 2 entre cantidad 1 más cantidad 2 sobre 2, sobre su promedio, entre precio 1 menos precio 2 entre precio 1 más precio 2 entre 2. Aquí puede ser un poco confuso ver una expresión tan grande, pero si nos ponemos a analizarla rápidamente nos damos cuenta que es algo muy sencillo. Lo único que estamos analizando es la diferencia de las cantidades, es decir, por poner un ejemplo, si subió de 5 a 10 cantidades consumidas en un producto, entre el promedio, que en este caso sería 7.5. Por eso es una suma entre 2. De igual manera, en el precio, pues es exactamente lo mismo, nada más que en términos del precio. Una recomendación que les puedo hacer en ese sentido es no aplicar lo que se le conoce como la ley de la tortilla o la ley del sándwich o el extremos por extremos y medios por medios para sacar el resultado de esta división, dado que nos interesa conocer también cómo se comportó la cantidad y el precio en términos porcentuales. Por lo tanto, la mejor recomendación es dividir esto en dos partes. Primero resolver lo correspondiente a la cantidad y luego lo correspondiente al precio, poder tener los cambios porcentuales, luego hacer simplemente la división y determinar si estamos hablando de una demanda elástica o inelástica.